Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo. Bienvenidos a Joca's Kitchen. Hoy con Joca van a cocinar algo muy rico, algo dulce esta vez. Es un pie de manzana, pero un rico pie de manzana, porque le vamos a agregar pasas, nueces y otros detallitos que les van a encantar. Así que vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Comenzando con lo que son 250 gramos de harina, 60 gramos de nueces, tenemos 6 gramos de pasas, 120 gramos de azúcar, 3 huevos, 2 cucharaditas de canela molida, polvo de hornear 10 gramos. Tenemos 5 manzanas. Yo elegí manzanas minis porque son más dulces, pero usted puede elegir la de su agrado. Vainilla, una cucharadita, mantequilla solo para untar, 150 mililitros de leche, azúcar glass, 5 gramos y por último 40 gramos de azúcar mascabado. Ok, vamos a comenzar con nuestro pie. Tenemos nuestras manzanas ya cortaditas. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar nuestro azúcar mascabado porque la vamos a mezclar con una cucharadita de nuestra canela. Y el resto lo vamos a poner en nuestra azúcar regular. Vamos a mezclar bien, porque esta primera mezcla va directamente a las manzanas. Yo voy a mezclar bien. Perfecto. Ok, tenemos nuestro molde ya listo. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de mantequilla que ya había derretido antes de poner nuestras manzanitas, todo en derredor. Eso, claro, la mantequilla ustedes saben que también le da un toquecito extra a lo que es la cortecita también. Listo. Y nuestras manzanas. Vamos a dispersar bien. Listo. Ya que tenemos nuestras manzanitas listas en la cacerola, solo vamos a echar lo que es la mitad de las nueces y la mitad de las pasas. ¿Por qué? Porque quiero que cuando cortes el pastel, el pie, se vea por todos lados, no solamente abajo o en el medio. Aquí tenemos ya la mitad. Vamos a proseguir ahora con la harina. Ahora lo que sigue es, vamos a batir. Están nuestros huevitos, 3. El azúcar y la canela que había quedado restante. Entonces vamos a batir. Que se incorpore bien todo. Ok, ahora vamos a ponerle nuestra leche. Y la vainilla. Incorporamos bien. ¿Listo? Ahora vamos a echar nuestra harina. Y nuestro polvito de hornear. Vamos a mover con esto para incorporarlo un poquito primero para que no se desbarre por todos lados primero. Y luego vamos a moler con nuestro molenillo normal. Listo. Perfecto. Ok, ya mezclada nuestra masa que preparamos, el resto de las nueces
y de las pasas. Vamos a mezclar bien para ya incorporar a nuestras manzanitas. Listo. Verán qué delicioso les va a quedar esto. Ya solo luego lo acomodamos bien para que cubra todas las manzanas. Y vamos a poner en el horno ok, aquí está listo nuestro pie de manzana. Miren qué colorcito más bonito. Lo que vamos a hacer es, le vamos a poner azúcar glass, que le va a dar todavía ese toquecito único. ¿Vieron que quedó un poquito irregular? Eso es lo que yo quería. Que se viera la manzana, las pasas, las almendras. Y ahora que lo cortemos, solo esperen a ver. Listo. Bueno, vamos a ver cómo quedó por dentro nuestro pie de manzana. Oh, ya siento las manzanitas ahí adentro cortándose. Voy a cortar unos pedacitos para que vean por dentro cómo quedó. Wow. Voy a poner uno aquí para que se vea mejor. ¿Qué les parece? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este rico pie de manzana. Solo les recuerdo que el link de la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Por favor denle like, compartan, suscríbanse y ya será que nos veamos luego en nuestro próximo capítulo de Joca's Kitchen.